Siguiendo con nuestro estudio de la semana pasada, vamos a leer todavía allí en Romanos 12, a partir del versículo 9. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, hablando del servicio, en primer lugar, lo que Dios nos pide es que la actitud que tengamos hacia nuestros semejantes sea de real interés. Por eso lo de que el amor sea sin fingimiento, y que al estar prestando cualquier servicio de los que considerábamos la semana pasada, nosotros lo hagamos con el interés de bendecir a la gente que va a recibir pues lo que es el efecto de nuestro trabajo, de nuestra labor. Y dentro de esto, evidentemente, como también lo hemos considerado en tiempos anteriores, en estudios anteriores, lo que Dios nos pide es que tengamos decisiones en el corazón muy fuertes, y ahora sí que muy definidos, en razón de esto, de aborrecer lo malo y de seguir lo bueno. Que al llevar a cabo nuestra labor, nuestra tarea, al compartir con otros lo que el Señor nos ha dado, lo hagamos con ese limpio corazón, que nuestra razón de servirles sea precisamente porque reconocemos que hemos recibido de parte de Dios, y que nuestro deseo es que puedan ser edificados, bendecidos, fortalecidos por el Señor. Ahora, al hablar en estos términos de que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, nos lleva a ese momento en que nuestro Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, simplemente les dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, al darles esto que él decía, este es un nuevo mandamiento, uno diría es el viejo mandamiento, lo que ya antes habían oído y aprendido, pero Jesús pone una medida, porque al hablar de que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, sí podemos reconocer que llegamos a ser aún descuidados con respecto a nuestra persona, y entonces, si así vamos a hacer con los demás, evidentemente vamos a pasar por alto algunos aspectos importantes. Por otro lado, lo que también para nosotros viene a ser necesario tener presente y atender es el hecho de cómo al tenernos en ese amor, Dios nos pide, como lo escribe el apóstol Pablo a los creyentes en Galacia, que nos amemos con ese amor fraternal de hermanos, es decir, de la familia de la fe, que tengamos presente ese asunto de que Dios nos ha relacionado a unos y otros en esta preciosa fe, y debido a eso, lo que nos pide es que nosotros tengamos entonces una actitud que va a reflejarse en detalles tan sencillos como este. Hace ya algunos años, en la congregación, estuvo asistiendo una familia que realmente no atendían a ninguno de esos aspectos, empezando porque creo que no tenían la menor intención de servir. Pero además, a la hora de compartir los alimentos, una de las cosas que tuvimos la oportunidad de observar es que
se adelantaban, ¿no? Eran los primeros en la fila y se servían como si fuera, ahora sí que, la última cena, ¿no? Y entonces no consideraban que había otros después y no eran medidos en su forma de servicio. Ellos no estaban atendiendo a esto que el Señor nos llama a considerar y que evidentemente se refleja en todas las acciones que tenemos, porque dice en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, lo que menos nos interesa es que nuestro nombre sobresalga. No estamos llevando a cabo nuestras labores, nuestras tareas, nuestro servicio con la intención de que nos hagan una placa al final de nuestra vida, ¿no? Y no me refiero a la piedra que ponen encima de la tumba, sino a que no haya ningún reconocimiento, no nos importa. Queremos realmente dar de lo recibido. Y entonces llega un momento en que estamos más en la actitud de que los demás sean bendecidos, de que los demás sean honrados, de que los demás sean apoyados, a que nosotros lo seamos. Y esto lo hacemos precisamente porque amamos a los hermanos. Y estamos pensando en su bien, estamos considerando cómo es que ellos pueden ser ayudados, dirigidos, bendecidos, fortalecidos. Y entonces Dios nos llama a atender otro aspecto. Y Dios nos ha permitido aprender a hacer la diferencia entre lo que es importante y lo que no lo es. Y dentro de lo importante hay algo que podemos decir se llama urgente. Si yo entiendo el valor de lo urgente, eso es impostergable. Eso es algo que se necesita atender ya. No puedo dejarlo para después, ¿no? Hablando de que en mi jerarquización en cuanto a lo importante, yo hubiera podido poner eso en tercer o cuarto lugar, pero al entender que es importante, es urgente, entonces lo atiendo de forma inmediata. Por eso dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, porque podemos ser descuidados y dejar que se vaya acumulando el trabajo. Y algo que yo puedo decir ha sido mi experiencia cuando he dejado que las cosas se acumulen, que de ver todo el trabajo que tiene que realizarse me da flojera, simplemente de tener que empezar, ¿no? Y por eso uno entiende la importancia de ir atendiendo las cosas, sacándolo para que no empiece a haber ese rezago que pues se incida en nuestro ánimo. Y hablando sobre todo del servicio, pensando en lo que estudiábamos la semana pasada, hablando de poder enseñar algo que una persona requiere para resolver una situación ya, ¿no? O el que alguien que necesita que se haga misericordia con él, que nosotros lo dejemos es dejarlo en un marco de angustia, ¿no? Que no sabe si va a haber perdón o si no va a haber perdón. Y entonces todo este tipo de cosas que se van dando y que Dios nos permite entender el valor de esto. Ahora, ¿qué es importante para que nosotros podamos mantenernos en ese servicio y hacerlo en ese amor? Pues permanecer fervientes en el Espíritu y siempre con la visión y el entendimiento de que estamos sirviendo al Señor. Y entonces, por cuanto tenemos la decisión de servir al Señor, de agradar al Señor, de estar en la disposición de que el Señor use nuestra vida como mejor le parezca, pues llegamos a ese punto donde
dentro de todo esto, simplemente ya vamos en el entendido de que si no permanecemos en ese fervor espiritual, no vamos a poder realizar tarea alguna. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fervor espiritual, no estamos hablando de emocionarnos, sino estamos hablando de permanecer en ese mover del Espíritu Santo. Y entonces todo esto nos conduce a vivir una vida de gozo, porque sabemos que todo lo que estamos llevando a cabo, todas las cosas que Dios nos permite realizar en favor de nuestros hermanos y de nuestros semejantes, tienen de parte del Señor un propósito. Y ese propósito es que al ser la gente bendecida sea provocada a permanecer en su relación con Dios si ya lo conocen, o a buscar al Señor si es que no lo conocen. Pero a nosotros nos llena de esperanza de que al estar permaneciendo en el Señor, un día el Señor nos va a llamar diciendo: bien, buen siervo y fiel, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no por lo mucho que nos pongan, sino por ser fieles, por ese momento tan precioso, tan importante, en el que el Señor tenga para nosotros una palabra así. Ahora, una cosa más que hemos aprendido, ya hace tiempo habíamos tenido este estudio de Romanos, pero dentro de lo que Dios nos hace saber es que al estar sirviendo, al estar compartiendo, al disponernos a hacer una bendición para otros, va a haber quienes tengan malas reacciones, quienes nos persigan, quienes nos atribulen, quienes estén en nuestra contra. Y naturalmente, con esto, lo que el Señor nos enseña es cómo nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo un ejemplo en este sentido, de que nunca la tribulación, nunca la oposición, nunca los ataques, los malos comentarios, los malos entendidos, lo detuvieron para permanecer sirviendo. Y entonces por eso nos llama el Señor a sufrir la tribulación, a estar dispuestos a padecer todo esto y a no darle una importancia que no tiene, porque nosotros podemos de repente magnificar los sufrimientos, los padecimientos, y dejar que eso influya tan fuertemente en nosotros que nos lleve aparte de lo que es este servicio, de lo que es la bendición de poder dar a otros de lo que hemos recibido. Ahora, al hablar ya de esto, naturalmente lo que entendemos es la necesidad de permanecer en esa relación con Dios, por eso la constancia en la oración, ya que tenemos la bendición no solamente de presentarnos delante de Dios para preguntarle sobre cuál es su voluntad, sino que, como lo empezamos a hablar la semana pasada, nuestro privilegio es poder reconocer que Dios es Dios todopoderoso y que nos ha dado la bendición de conocerle y de relacionarnos con Él, no como alguien que es recibido nada más en la presencia de Dios, sino como hijos, como siervos, como gente que tiene que ver con el reino de los cielos, que estamos totalmente involucrados. Y entonces, al poder presentarnos delante de Él, lo hacemos para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo, y también, naturalmente, con toda la decisión de servirlo, de poder ser usados o dirigidos por Dios a lo que para cada día Él tiene dispuesto. Y como resultado de esto, pues llegar al punto de poder expresarle nuestras inquietudes, aún nuestros temores, ¿no? Lo que en un momento dado es nuestra ignorancia de las cosas, como se lo decía
María al ángel Gabriel, ¿cómo puede ser esto? Y nosotros podemos hablar con el Señor con toda honestidad y decirle, esto que me estás pidiendo, ¿cómo puede ser? No en el plan de dudar del poder de Dios, sino en razón de poder entender exactamente qué es lo que Dios quiere que suceda con nosotros, cómo es que quiere que se lleve a cabo, y que no seamos nosotros un estorbo para que la voluntad perfecta del Señor se cumpla. Y entonces todo esto nos lleva a considerar a todos los demás que están sirviendo, porque en medio de todo esto, ok, yo tengo decisiones con respecto a mi persona, de que mi amor sea sin fingimiento, tener ese amor fraternal para los hermanos, etcétera. Pero al mismo tiempo, lo que creo muy importante es allá. Y entonces, al hablar acerca de lo que nos sucede, es que sí podemos, aún hablando de lo que podemos llegar a padecer, a sufrir, pues estar pensando solo en nosotros. Pero voy a pedirles que lean o recordemos este pasaje en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Del versículo 6 al versículo 9. Capítulo 5, versículo 9, ¿verdad? Sí, del 6 al 9. Del 6 al 9. Primera de Pedro 5. 5, del 6 al 9. Pensé que el capítulo 6 no tiene el mío 6 al 9. Bueno, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es. Entonces, precisamente esta palabra es en razón de esto que estamos hablando, ¿no? De cómo el Señor nos lleva a considerarnos no únicos, sino parte de todo el cuerpo, y que todo el cuerpo, en diferentes situaciones, en diferentes grados, si ustedes quieren, pero hay de parte de el enemigo todo un ataque. Y entonces, debido a todo lo que como iglesia llega uno a padecer, entonces lo que uno simplemente ve es la forma en que el Señor está trabajando con nosotros, para que entendamos que así como le rogamos a Dios porque nos dirija y que nos enseñe cuál es su voluntad, que nos fortalezca para que al estar siendo atribulados podamos soportar todo lo que viene en contra nuestra, nosotros consideremos a nuestros hermanos en diferentes lugares. Por eso dice, compartiendo con las necesidades de los santos. Y cuando hablamos de las necesidades de los santos, no solamente estamos pensando en lo material, sino estamos pensando también en todo lo que como personas están experimentando y que como siervos de Dios requieren para seguir firmes y constantes. Y tanto como tomamos conciencia de toda esta demanda de parte del Señor, como lo estamos considerando aquí en Romanos 12, uno ve que el Señor, al hablarnos de cada uno de estos aspectos,
pues lo puedo ver así, de mí hacia los demás, y lo es. Todo lo que tiene que ver con dar, lo que hemos recibido va de mí hacia los demás. Pero necesito también entender que hay otros que están haciendo exactamente lo mismo, que Dios los llamó como a mí, como a cada creyente, y entonces estamos trabajando. Y algunos de nuestros hermanos han tenido que enfrentar cosas física o materialmente mucho más fuertes que lo que nosotros enfrentamos. Por eso sí nos es necesario considerarlo, ya que sí hay una cierta tentación a vernos como la gente más sufrida del universo, ¿no? La persona que más ha tenido que padecer, cuando en realidad lo que Dios nos permite vivir, como también hemos aprendido, ninguna tentación que nos ha sobrevenido es algo que no sea humano, y que junto con la tentación Dios nos da la salida, que Él está además con nosotros, y que entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen todas las dificultades, Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, está presente. Y nos lleva entonces esto a estar interesados en lo que pasa con los demás hermanos. Ahora, para mí es muy interesante llegar al punto de atender a esta demanda de compartir con para las necesidades de los santos, porque dentro de lo que Dios nos ha enseñado es que sí puedo caer en una cierta tentación, pensar en resolver lo mío, y si queda algo, pues entonces ya ahí lo mandaré para los demás. Y hablo no solamente, insisto, de lo material. Entonces, por eso, como lo hemos aprendido, aún nuestra oración cambia. Y llega el momento en que a quien tenemos presente, pues es a nuestros hermanos que están viviendo determinado tipo de problemas, que están atravesando determinadas tribulaciones o enfermedades, o están padeciendo ciertas necesidades. Uno puede darse cuenta en las epístolas del apóstol Pablo cómo para él esto era tan real. Él prácticamente vemos cómo en las cartas menciona cómo tiene presentes a las personas, es decir, cómo es que en cada congregación, pues de cada congregación, o tenía ya muy clara la necesidad de la congregación, y dentro de eso algunas personas con determinadas características, condiciones, necesidades. Y entonces, por eso, para uno viene a ser tan interesante que conforme va uno creciendo espiritualmente y se va ejercitando en dar, pues lo que empieza a suceder es eso. Ahora sí que, como le hemos cantado usando este pasaje de Juan 3, conviene que yo mengüe, y entonces la petición por mí, me mime conmigo, va descendiendo para empezar a rogar realmente más y más por los demás. Y esto lo lleva a uno a decisiones tan fuertes como esto que vamos a recordar también, allí en 2 de Corintios, en el capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a residentes de Macedonia. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pues no han dejado de dar, aunque su corazón estaba enfermo. Mas Dios, que es fiel, os concederá, según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así es. ¿No? Y uno dice, ¿qué es lo que puede moverlo a uno a eso? La necesidad, pues ellos tenían, ¿no? Sino que lo que estábamos hablando antes, el poder ser gente ferviente en el espíritu, que ame fraternalmente, que antes de pensar en sí mismo piensa en los otros, en los demás, en lo que están viviendo. Porque esto es en razón de la ofrenda que se había propuesto entre las iglesias enviar a los hermanos en Judea. Y entonces, al hablar de esto, una de las cosas que uno puede entender es que el apóstol Pablo, conociendo la condición de los hermanos allí en Macedonia, donde Dios le permitió empezar a compartir la palabra ya en territorio europeo, él sabía cuáles eran sus limitaciones. Y entonces no es que no los haya considerado, tanto que los hermanos sabían del asunto. Es decir, hay cosas en las que sabemos que es muy importante nuestra participación, como la oración por los demás, y eso nos ha llevado a comunicarnos y a hacer saber lo que otros están padeciendo, para que nos unamos por una respuesta de parte del Señor, ¿no? Y ellos lo sabían entonces. Ahora, lo que viene a ser muy precioso es la actitud de ellos, ¿no? Donde hablando de algo que estaban disfrutando, ahora sí que como esas tomas que llegan a hacer para los noticieros, para tocar la neurona sensitiva de la gente, ¿no? Los niños descalzos, ¿no? La poca ropa de la gente para cubrirse, en fin, sí, digo, cosas así, aún de las noticias, de ahora que están algunos de nuestros compatriotas sufriendo por el frío, ¿no? Que de repente uno ve y dice, es que aquí estamos amaneciendo a no sé cuántos grados bajo cero, y los ve uno nada más con un suétercito, y uno dice, no, pues se ve que ya están curtiditos, porque ¿cómo le hacen para aguantar? Y hablando de eso, es decir, de ese tipo de situaciones, uno viéndolo, pues diría, no, pues como que los hermanos aquí no están como para dar. Pero lo que el Señor hace saber, en primer lugar, es que en sí, cuando conocemos al Señor y hemos aprendido a agradecerle todas las cosas, si algo abunda en nosotros, es el gozo. Porque realmente reconocemos que el Señor está presente, que tiene cuidado de nosotros, que ha suplido todo lo que hace falta, como nos ha protegido de todo mal, y ha ido obrando todo lo necesario para que nosotros disfrutemos de una relación con Él maravillosa. Bueno, entonces en medio de ese gozo, los hermanos, dice, abundaron en riquezas de generosidad. Creo que ustedes entienden el por qué no aparece una cantidad, porque no era importante la cantidad, sino que al igual como la ofrenda de la viuda, que eran 2 blancas, 2, o sea, el equivalente se ha considerado al pago de un día de trabajo, no es problema, porque como el Señor nos enseña, en sus manos 5 panes y 2 peces alimentan a una multitud. Y entonces lo que Dios nos enseña es precisamente eso, ya que los hermanos pidieron, o sea, fue su ruego, que se les concediera participar en esta ofrenda para los santos en Judea, que no quedaran fuera.
y que por eso cuando el apóstol Pablo usa esta expresión de que abundaron en sus riquezas de su generosidad, pues tiene que ver simplemente con la actitud, porque dice, dieron de acuerdo a sus fuerzas y aún sobre sus fuerzas. ¿Qué habían hecho nuestros hermanos ahí? Ponerse en el lugar de la gente de Judea, pensar lo que para ellos significaba estar en la situación, la tribulación que se encontraban, ellos mismos, los macedonios, estando en una misma condición, es decir, también de tribulación. Pero al hablar acerca de esto, una de las cosas que me acuerdo hace muchos años, un predicador al hablar de la ofrenda de la viuda, él hizo esta pregunta, que si nosotros considerábamos que ella se había quedado padeciendo por dar esa ofrenda, ¿no? Y algo que uno puede contestar por experiencia propia, conociendo al Señor, es que no. Hemos platicado una experiencia que Dios nos llevó a vivir, que podemos decir ha tenido sus repeticiones, ¿no? De cómo al desprendernos, al compartir, Dios se ha encargado de suplir lo que nosotros necesitamos. Y ha sido tan hermoso poder vivir eso, porque por un lado ha sido el gozo de, como lo explicaba o lo enseñaba el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, que es más bienaventurado dar que recibir. Sin duda es algo que hay una obra de Dios en nosotros en eso. Y pues uno de repente parece, bueno, pues aquí, ahora sí que aquí me quedo y sin nada, pensando en la instrucción que le dio nuestro Señor Jesucristo a aquel hombre rico que llegó a preguntarle que qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Y entonces la instrucción de Jesús, nuestro Señor, fue: ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, haz tesoros en el cielo y ven y sígueme, ¿no? Y así como que de repente, entonces, ¿y yo después qué? ¿No? Pero si ustedes lo ven, es equiparable a lo que les había dicho a los apóstoles antes: no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni doble muda de vestidos, ni de calzado, ¿no? Ni alforja siquiera lleven. Y entonces, de lo que Dios nos está hablando es de algo que necesitamos descubrir, algo que vivió Abraham al tener la disposición de ofrecer a Isaac. Isaac le pregunta, ¿no? Aquí está el fuego, ¿verdad? Tenemos la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Y en ese momento, algo que también ya Dios le había dicho de antemano a Abimelech y lo había dicho a Faraón, que Abraham era profeta, y él profetizó: Dios proveerá. Y les puedo decir que si en ese momento alguien hubiera cuestionado así a Abraham, ¿a qué te refieres? O sea, ¿eso qué significa? Pues él, de poder contestar, ¿verdad?, hubiera dicho: bueno, es que ya llevo aquí el sacrificio, ¿no? Sin entender que la palabra que Dios le había dado tenía que ver con algo que él no imaginaba, porque todo lo que él había considerado era que Dios podía levantar de entre los muertos a su hijo. Pero Dios tenía otro plan. Había un carnero que iba a morir en lugar de, y sí se iba a hacer el sacrificio. Dios proveyó. Y esto es algo que va uno descubriendo, tanto como uno está dispuesto a desprenderse, vemos lo que Dios tiene ya previsto y cuál es su provisión. Por eso, al hablar acerca aún de esta ofrenda que mandaron los hermanos para compartir con las necesidades de los santos en Judea, una de las cosas que uno puede entender es que no quedaron desamparados y que Dios se encargó de bendecirlos, ¿no? Y de que ellos pudieran ser nuevamente provocados para seguir adelante y a seguirse gozando
en el cuidado, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, pero sobre todo el amor de Dios, no solamente en ellos, sino a través de ellos, hacia los hermanos. Porque piensen ustedes en esto que les voy a comentar. Hablando de cómo Dios nos pone en el corazón compartir con alguien. Pero yo veo mi condición y entonces digo, no, si le doy me quedo sin nada, ¿no? Y voy a padecer. Y Dios, como lo ha hecho, después nos muestra que Él ya tenía preparado cómo cubrir nuestra necesidad. Y cuando llega entonces aquello que Dios tenía dispuesto, qué terrible es, ¿no? Sentir que por no haber sido obediente alguien no fue bendecido, como podría haber sido bendecido si yo hubiera creído y me hubiera dispuesto a servir, como esto que estamos tratando el día de hoy, y no preocuparme por mí, porque hay quien se ocupa de mí. Por eso este canto que está tan ligado a Ruth, ¿no? A su nacimiento, que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, ¿no? Y Dios nos ha enseñado muy claramente sobre eso. Ahora, lo último que está mencionado aquí en el pasaje que leímos en Romanos 12 es que practiquemos la hospitalidad. Sí, estamos en el 12 de Romanos, ahí estamos. Hemos estado estudiando desde la semana pasada. Pero lo que dice al final del versículo 13 es precisamente eso, practicando la hospitalidad. Tuvimos la oportunidad de ver la película acerca de este jugador de fútbol americano, Michael Orr, y es una película real, es de la vida real. Todavía tengo yo la duda, no sé si va a jugar este domingo que viene él, porque él era del equipo de los Cuervos. Entonces sigue con vida y sigue jugando entonces. Bueno, sí, o sea, vivo sí, pero lo que no sé es si todavía está jugando. Ya no le puse mucha atención a los letreros finales, porque estaba más interesado en ver las fotografías de los reales, no de los actores. Pero todo empezó por eso, ¿no? Porque esta mujer, que ahorita se me fue el nombre, el apellido de ellos, sí, bueno, sí, los dueños de Taco Bell, sí. Cuando ve a este muchachote, sí, porque enorme, pues ahí nada más le pregunta que a dónde iba, porque lo ve haciendo frío y lo ve nada más con una playerita, y ya le pregunta que dónde va y él le contesta, pues al gimnasio. Y bueno, ya se arrancan, pero en ese momento así como que se le prende al gimnasio, pues si la escuela está cerrada, o sea, ¿no? Y entonces ya dice el esposo, regrésate, y que el esposo bien obediente, digo porque así lo presentan en la película, ¿no? De que era un marido oprimido, sí, y se regresa, ¿no? Y ya pues lo cuestiona sobre de que no tiene a dónde ir y todo, y entonces ya le dice, súbete, ¿no? Y se lo lleva a su casa y prácticamente pues le da hospitalidad, y todavía el marido le dice en la noche, pero por una noche, ¿no? Y hablan de que si no se fuera a robar algunas cosas y detalles así. Dice, bueno, pues ya en la mañana sabremos. Y cuando ella baja, lo primero que le sorprende es que todas las sábanas y cobijas y todo que habían dispuesto para prepararle allí en el sofá, ahí estaban bien dobladitas y todo, ¿no?
y él ya había salido de la casa, ya iba rumbo a lo desconocido, ¿no? Pero digo, es muy interesante ver esto. ¿Cuántas historias ha habido como estas? Puedo decirles muchísimas, pero una de las historias que están mencionadas en la palabra y que el apóstol Pablo